Estimados concurrentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos por estar con nosotros una vez más participando de las actividades conmemorativas por el 9º aniversario de creación de la Universidad Nacional Ciro Alegría. El día de hoy tenemos programada el tema el folclore de Huamachuco y su evolución. Para dar inicio con este gran evento vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Edgar Luis Martínez Guamán con las palabras de inauguración. Fuertes los aplausos para él, por favor. Muchas gracias, Lord. En principio, agradecer la organización de esta comisión para que nos presente el tema de este día en el marco de los festejos de aniversario de nuestra universidad. Hoy día contamos con importantes panelistas que conocen mucho del folclore, especialmente Huamachuco, y eso nos va a permitir seguir construyendo y trabajando el tema de la identidad, que es un tema muy importantísimo para construir no solamente nuestra universidad, sino también contribuir con el apoyo y el desarrollo especialmente de Huamachuco y de la región. Agradecer a los señores panelistas, señores que están presentes para que nos puedan dar sus experiencias y aperturar este evento sumamente importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Edgar Luis Martínez Guamán, vicepresidente académico de nuestra Casa de Estudios. Como ya indiqué, el día de hoy vamos a tener el fórum El Folclore de Huamachuco y su evolución, para lo cual tenemos a 3 invitados muy especiales. Antes de iniciar, se les va a hacer conocer cuál va a ser la participación de cada uno de ellos. En primera instancia, cada uno de nuestros participantes va a tener 13 minutos de intervención. Una vez culminados estos 13 minutos, van a existir 2 preguntas de intervención del público presente para cualquier consulta o pregunta respecto al tema tratado. En su defecto no hubiera ninguna consulta, el expositor puede hacer uso de esos 2 minutos. Muy bien, para iniciar ya con este fórum, el folclore de Huamachuco y su evolución, vamos a presentar a nuestro primer invitado. Él es el señor Luis Flores Prado. Él es escritor y poeta huamachuquino, autor de 4 libros individuales dedicados a la historia, poesía y narrativa, además de otras publicaciones en antología con otros autores. Actualmente se desempeña como presidente del Gremio de Escritores en el periodo 2016-2018. Tiene un compromiso por el fomento y difusión de la cultura y las artes. Ha dirigido diversos espacios, como por ejemplo, fue presidente de la Asociación de Escritores Ciro Alegría, ha sido responsable de la organización del 8º Encuentro Nacional de Escritores Manuel Jesús Vaquerizo en el año 2009, responsable del Fondo Editorial Huamachuco, llegando a publicar 24 títulos de autores huamachuquinos. También ha dirigido el bloque cultural de la provincia de Sánchez Carrión, institución que agrupa a 8 organizaciones dedicadas a la pintura, textilería, serigrafía, teatro, danza, escultura y música. Se ha desempeñado como coordinador general de la Casa Municipal de la Cultura de Huamachuco, ha promovido talleres de diversas artes dirigidas especialmente a jóvenes con menores oportunidades, con un proyecto de carácter familiar. También es presidente fundador y administrador del Museo Leoncio Prado, Héroes de la Batalla de Huamachuco, espacio dedicado a rescatar la memoria y difundir nuestro pasado histórico imprescindible para forjar la identidad de las futuras generaciones. Recibamos con fuertes aplausos a Luis Flores Prado. Muchas gracias. Gracias a la invitación, saludar a la UNCA, la Universidad Nacional Ciro Alegría, por los 9º aniversario. Primeramente, quisiera, creo que acercarnos un poco más a lo que significa folclore, en donde está imbuido todas las manifestaciones de un pueblo, pero de un determinado pueblo, más bien específicamente de una determinada clase social. Los cuentos, las manifestaciones culturales, no le encontramos muy poco, salvo que sean los descendientes en las clases medias o en las clases altas. Lo encontramos en las clases campesinas. Entonces responde el folclore a
una determinada clase social. Eso se expande a la clase media, se expande a los obreros, pero responde, es una cosmovisión de una clase social. En lo que a mí me corresponde, el organizador me había planteado de que se desenvuelva en el asunto de la literatura, la tradición oral. Y creo que partiendo desde ahí tenemos, antes de ingresar del presente al pasado, creo que deberíamos empezar del pasado al presente. Los documentos más antiguos son la Crónica de los Agustinos, más o menos 1560 lo elabora Fray Juan del Canto, se llama este franciscano, este cura agustino. Este cura transcribe, aparte de la mitología, es decir, de las deidades principales de los pueblos de Cuyes, también transcribe los seres, las deidades secundarias. Y entre las deidades secundarias ya aparecen algunas deidades que están vivas todavía en la cosmovisión del pueblo, en la cosmovisión del campesino. Una de esas deidades, por ejemplo, es Uzcaiguay. Lo mencionan en la crónica con este nombre. Es una deidad que sale de las cochas, de las lagunas, que se eleva al cielo, dicen la crónica de los agustinos, y que en la cola tiene brillas, que tiene escamas de oro, y que si conseguían esas escamas de oro, eran ricos, tenían varias propiedades. Entonces, esta deidad es lo que ahora lo conocemos en todo un ámbito cultural, geográfico, es lo que lo conocemos como la sierpe o la serpiente. Entonces, este cuento desde 1500 está vivo aún en la cosmovisión del hombre andino norteño, sobre todo de esta zona de Huamachuco, Santiago de Chuco. Recientemente seguimos haciendo una serie de simposios en torno a la cultura cuye y varios investigadores, pobladores de Santiago de Chuco, por ejemplo, tienen viva esta imagen del Amaru, que lo llaman más al sur. Nosotros lo llamamos la sierpe ahora, lo llamaban Uzcaiguay, en donde sale del Guaylillas y se va hasta el Cerro Guaylio, y predice la fecundidad de la tierra según el sitio a donde va esta serpiente. Igual los campesinos de Tayanga, por ejemplo, cuentan que salía la serpiente de aquí de Collazgón y se encontraba con otra serpiente que salía de aquí de esta lagunita del Caure, y se peleaban sobre la escuela. Tanto así que la pelea era que lo volaban las tejas, la calamina de la escuela. Tuvieron que llamar al párroco de Marcabalito para que lo bendiga a la escuela, para que no vuelva a suceder eso. Esos cuentos están en toda esta región, pero también cuentos como seres míticos, como el caso del Cayuash, por ejemplo. Cayuas, lo dicen en toda la zona Cuye también, es común Todavía cuando hay algún rompimiento de una poza, un deslave, un desmonte terrible, el campesino cuenta, tenemos varias grabaciones en donde cuenta que lo ha visto delante, que va uno como caballo, otros dicen un burro calato, refiriéndose, pero es un ser mitológico que está vivo todavía en nuestra cosmovisión, que sale delante y ya está mencionado en la crónica de los agustinos este cuento, en donde dice que va adelante y lleva cachos de venado. En la actualidad no lo ven así, pero sigue vigente. Hace algunos años hubo un deslizamiento de tierra aquí por 10 de julio y había cuentos igualmente en la zona de Cajamarca lo llaman Caiguás. También es un ser mitológico que está insertado en nuestra cosmovisión, que vive todavía dentro de nosotros este ser mitológico. Es igual, por ejemplo, ya en el trasunto de la tradición oral a la literatura en sí.
Quien ha trabajado muy buenos cuentos es Enrique Carvajal de la Cruz. Recientemente sacó un libro que se llama, si me permiten, va a salir al revés quizá, Cuentos del Tiempo Viejo. Gran parte de sus cuentos están trabajados muy bien, pero están basados en la tradición oral. Hay cuentos, por ejemplo, de La Gallarita. Esa es una tradición oral milenaria que viene desde prehispánica, en donde la gallarita lo acompaña al muerto sobre su hombro. Y tiene cuentos hermosos, Enrique Carvajal, basados en esta tradición oral. Es decir, se ha ido transfiriendo la tradición oral a un trabajo ya más contemporáneo de literatura. Es igual también, aquí tenemos toda una cosmovisión. Aquí no lo llamamos pistaco, no lo llamamos sacaojos, sino lo llamamos chunjo. Es una palabra culi. El chunjo le decimos, al que mata, al que saca la sangre, al que saca la grasa. Esa era una idea de bastante tiempo hacia atrás, pero sigue. Ese personaje también Enrique Carvajal lo ha recreado, pero todavía existe en nuestra cosmovisión. Nos vamos por la zona de aquí de Vilcas, por ejemplo, hay un sitio, la quebrada del Chunjo, lo dice. Y la gente asociada a los campesinos nuevamente, cuentan que ahí mataban, asaltaban, quien pasaba por ahí a determinadas horas ya no lo volvían a ver. Entonces, está insertada la tradición oral en nuestra cosmovisión, pero también ya ahora, con el trabajo de Enrique Carvajal, insertado también ya en la literatura formal, con muy buena calidad. Nosotros, por nuestra parte, hemos trabajado también un ser mítico que es casi panandino, es el duende. El duende en la crónica de los agustinos no está, pero está en Arriaga, menciona que los guamachucos tenían una especie de templo de los duendes que era en Tauca, en donde era una zona puro alisos y se iban y se dormían ahí y lograban contactar con los duendes. Y los duendes tienen toda una cosmovisión. Hay para curar los duendes, para cuando le ha asustado el duende, usan una faja, usan ajos, usan determinadas, lo meten en una olla, hasta debajo las polleras lo meten las campesinas. Todavía sigue vigente esa tradición oral y toda la cosmovisión en torno al duende. Pero también en nuestro caso hemos trabajado algunos libros, en un libro de cuentos específicamente en torno al duende, ya recreándolo desde la perspectiva literaria, pero manteniendo ese espíritu de duende travieso que cuentan las abuelas o incluso más contemporáneos, los padres, cercano al agua, cercano a los molinos antiguos de moler piedra, y hay un sitio donde llega el agua, lo llaman cárcamo, en donde generalmente estaban los duendes. Entonces, se ha incorporado esta tradición oral a la literatura formal. Y creo que esa es una validez de nuestra identidad. No queda solamente como un hecho folclórico, lo hemos visto a veces en términos casi segregativos. No, se incorpora a nuestra identidad. Las expresiones folclóricas son expresiones populares, manifestaciones populares que no deberían desestimarse. A veces se piensa que eso es folclore y se tiene una visión discriminante y de alguna forma desvalorizante. Y no creo eso. Creo que las expresiones, en el caso de la tradición oral, se sustentan, si no en una sistematización científica académica, sino en su visión del mundo que viene desde tiempos prehispánicos y sigue vigente. Entonces creo que hay que, y finalmente con eso termino, que las expresiones culturales, en el caso de la tradición oral, deberían ser respetadas como una expresión literaria al mismo nivel que formal, porque ha sido consecuencia no de una persona. Cuando lo hago yo un cuento, soy una persona,
pero la tradición oral ha imbuido a toda una comunidad durante cientos y quizá miles de años para elaborar esa cosmovisión. Entonces es mucho más válida incluso porque trasunta el individualismo que es occidental ya. Muchísimas gracias, espero estar dentro del tiempo dado. Muchísimas gracias, estimado señor Luis Flores Prado. Le comunico que todavía le quedan 3 minutos más, por si usted gusta hacer uso de él, todavía está dentro del tiempo correspondiente. Ya, gracias. Sí, creo que hay necesidad ya de trabajar en perspectiva esto, la allá, ahora sí. Decía, hay necesidad de exigir que la tradición oral se incorpore a la formalidad que tiene ya la literatura en por ejemplo, en los centros educativos. Todavía no tiene ese trabajo, debe ser un trabajo exigente, pero debe incorporarse y no enajenarlo. Generalmente uno va al campo y le cuentan un cuento que es consecuencia de todo este proceso social histórico que ha sucedido en el campo. Su cosmovisión de la vida lo transcribe al texto y se expropia, se hace dueño de él. Y eso creo que no debe ocurrir, debe tener siempre la referencia quién lo ha producido, quién le ha contado que es consecuencia de una colectividad. Y eso creo que debe estar bien sensible en todos nosotros, es la defensa de las manifestaciones culturales de nuestro pueblo. Porque si partimos de eso, vamos a dejar que enajenen nuestras expresiones culturales, como es el caso en otras áreas, el caso de diseños prehispánicos que hay en las fajas, por ejemplo, de la zona de Huamachuco, o en las bolsitas, lo van a expropiar y lo van a ser como una propiedad privada. Entonces hay que tener muy en cuenta esos derechos de nuestro pueblo. Incluso logos, por ejemplo, algunos logos de la cultura nazca están como logos de determinadas empresas privadas sin haber aportado nada para la defensa de estos sitios donde han aprovechado. Entonces, creo que también hay que tener esa capacidad de dar o devolver al pueblo. Vallejo decía desde la literatura, hay que devolver al pueblo lo que el pueblo ha dado, de alguna forma, en el caso de poesía. Todo hecho social viene del pueblo y va hacia él, hacía referencia a César Vallejo. Y creo que también desde la perspectiva del trabajo etnográfico, del folclore, hay que hacer eso. Y claro, también reconocer los aportes, en el caso individuales, que son valiosísimos y a veces se incorporan a nuestra identidad, porque confluye o sintoniza de tal forma con el pueblo que se incorporan y forman parte de su identidad. Muchísimas gracias. Ahora sí, creo que cerrado. Gracias, estimada Muchísimas Lourdes. gracias al escritor Luis Flores Prado por su ponencia Literatura Oral, Escrita, Leyendas y Cuentos. Fuertes los aplausos para él, por favor. Gracias. Otro. Muy bien, tenemos 2 minutos para que el público presente pueda hacer algunas preguntas a nuestro expositor. De lo contrario, él está en el uso de esos 2 minutos. A ver, una pregunta, Lorenzo. Adelante, doctor. Primero un saludo a mi amigo Luis por el trabajo que viene realizando. También felicitaciones. Gracias, doctor. Quiero que un poco desarrolles la parte de los duendes, porque cuando encontramos nosotros de todo el mundo andino, la presencia de los duendes que está en la conciencia colectiva de los campesinos. Y encontramos una serie de rituales, cómo curarse de lo que significaría en los ritos de pasaje, sobre todo que ataque el duende, que son a los niños. En algunos, yo he trabajado por la comunidad de Huancay, he encontrado
que algunos le ponen una cruz con el hollín de la olla en la frente, otros lo curan con ajos, otros lo curan de repente con lo que tú indicabas, tapándole la falda, etcétera, ¿no? Sí, sí. Este es un mundo que está impregnado en la conciencia colectiva. Entonces, cuando nosotros vemos que esto está perennizado en la conciencia colectiva y que conlleva a una identidad cultural, y tenemos que ver el sentido de pertenencia, asimilación y vinculación que se hacen en este sistema académico ya para encontrar la identidad. La pregunta va, ¿es viable nosotros hablar de una identidad cultural regional y específicamente guamachuquina, considerando los trabajos que tú realizas para poder incorporar a la academia lo que es la pertenencia, la asimilación y la vinculación? Eso es lo que me gustaría que desarrolles, Luis. Y por lo demás, creo que estamos en una línea. Tú, antes que historiador, pareces un antropólogo estudiando, ¿no? Y eso me fascina a mí, el mundo andino como antropólogo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, antes de responder a la pregunta, creo que, y parte de la respuesta es, en el mundo Cuye, el idioma Cuye se ha extendido en todas estas provincias que ahora son Cajamarca, La Libertad, la Sierra de la Libertad y parte del sur de Ancash, Conchucos, Lacabamba, Pallasca, Tauca y parte de Corongo. Incluso hay más evidencias de topónimo más al fondo. Entonces, todo este espacio cultural tiene un sustrato no solamente idiomático, sino un sustrato de cosmovisión que si uno rasca un poquito más, va a encontrar toda una cosmovisión que es muy diferente al sur, que no es católica. Por ejemplo, al duende, por los cronistas lo llamaban Caniguarac, y es una combinación de dos palabras. Cani, en Cuye, quiere decir muerto, y Guarac viene de Guaraca, en quechua, es decir, tira piedras, el muerto que tira piedras. Y es una característica, ustedes son de la zona gran parte, de los duendes, tiran piedras sobre los techos o donde están. Están asociados al agua, sobre todo, a los humedales, a los árboles antiguos, como los sauces, los capulís. Tiene toda una cosmovisión de cura. Por ejemplo, el doctor hacía mención de que se pone con el hollín de la olla, le ponen una cruz sobre la frente. Ahí quisiera ahondar un poquito. La cruz no es la cruz católica. De este sábado en 8 vamos a hacer una exposición sobre esto que voy a manifestar brevemente. Lo que sucede en el mundo Cuye, está vivo una palabra Cuye que viene desde mucho atrás de los incas. Esta palabra se llama Chayi. Lo ha escuchado Hilmer, algunos de repente el profesor Marino. Chayi. Esta palabra Chayi tiene toda una cosmovisión. Las campesinas tienen un diseño específico, un coco específico. Es un coco, dentro del coco una cruz. Este diseño se llama Chayi. Vaya a la campesina de Cazumaca y lo va a ver en sus... en las que hilan, disculpen, me olvidé el nombre, los palitos que hilan, lo va a encontrar encima en la cumbre, la rueca, lo va a encontrar en la cumbre una cruz. No es la cruz, sí, el xuxo en quechua, bueno, en castellano, la rueca. No es la cruz católica, es el chayi, le dicen ella. Entonces, el chayi tiene toda una cosmovisión, no solamente chayi lo dicen eso, sino al perro que les acompaña a pastear, al muchacho que les acompaña a cuidar su casa o les acompaña ahí. Chayi le dicen a los anillos de acero para que no los dé. Es decir, es un ser protector. Ese diseño lo vamos a encontrar en payas. En la cultura payas lo vamos a encontrar ese diseño como el dios principal. La cultura paya responde a una cultura más amplia que es Recuay. Es decir, desde dónde viene una identidad que sigue viva profundamente en nosotros. Es decir, antes de los incas, antes de los huari, en Recuay. Entonces, eso creo que
responde de alguna forma a la pregunta, solamente un dato del doctor, de qué posibilidad hay que plantear dentro de una entidad regional esto, que sí, hay datos, es el idioma, pero también hay una cosmovisión que está viva. Esto del Chash es un ejemplo, o sea, hay una palabra en Culi, pero también hay una simbología que nos remite mucho más atrás de los incas a la cultura recuay específicamente, y está viva. Entonces, creo que es dable, y hay otros datos más, o sea, danzas, está toda una configuración que hay necesidad de investigarlo, buscarlo, verlo no solamente superficialmente, sino en los sustratos profundos de nuestras culturas. Gracias, espero de alguna forma absolver la pregunta del doctor. Sí, gracias Luis. Muchísimas gracias al escritor Luis Flores Prado, perdón, por esta magnífica ponencia. Fuerte los aplausos para él, por favor, muchachos. No, a ustedes, gracias. Gracias, Joshua, gracias por el volumen. A continuación vamos a tener también a otro expositor el día de hoy con nosotros. Estamos hablando de Walter Andrés Ballena García. Él es artista plástico, ha desarrollado su técnica y método de trabajo de manera especial, gestor y promotor cultural en nuestra provincia, fundador de la Asociación de Pintores y Escultores de Sánchez Carrión, fundador de la Casa Municipal de Cultura de Huamachuco y organizador de diferentes muestras y concursos de pintura a nivel provincial y regional. Fuerte los aplausos, por favor, para el profesor Walter Andrés Ballena García. ¿Está con nosotros el profesor? Sí, sí está. Por favor, habilitarle el audio. Muy bien. Hola, ¿me escuchan? Sí lo escuchamos, profesor. Adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes. Especialmente agradecer a todos los organizadores de este conversatorio. Pues ya era momento de poder tener este tipo de actividades que nos va a permitir fortalecer a nuestra identidad cultural de Huamachuco y de Sánchez Carrión. Un agradecimiento a la UNCA y pues a mí en esta oportunidad me ha tocado hablar un poco de la evolución y de la historia de la pintura en Huamachuco, ¿no? Cabe resaltar que a diferencia pues de la literatura, a diferencia de la música, la pintura ha sido muy poco trabajada, ¿no? En lo que es nuestra provincia. Sin embargo, no ha sido ajena a las artes visuales, a la cultura de los huamachucos, ¿no? Podemos ver en sus trabajos de artesanales, ¿no? Tanto en cerámica, podemos ver las iconografías muy representativas que trabajaban ya nuestros antiguos huamachucos, ¿no? Los hombres de Marca Huamachuco, por ejemplo, en sus piedras también encontramos diferentes figuras talladas, ¿no? Que hasta la actualidad lo podemos apreciar aquí en el museo, y últimamente que hay una gran hallazgos que han hecho la unidad ejecutora, ¿no? Donde podemos apreciar que ellos también trabajaban, no han sido ajenos a las artes visuales, ¿no? Y por otro lado también podemos ver las iconografías en los trabajos de textiles, ¿no? Como bien mencionaba Luis Flores Prado, que aún se encuentran dentro de las fajas, de los diseños de las fajas, de las frazadas, también de las bolsas, de sus mismos sacos, ¿no? De los rebozos, en los rebetes, ¿no? Encontramos diferentes iconografías en los pañuelos también, por ejemplo,
encontramos la representatividad en los escudos, por ejemplo, ¿no? En los escuditos que ellos lo bordan en sus pañuelitos o en sus bolsos, podemos encontrar flores, aves también, ¿no? Que vienen desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y bueno, eso es un poco hablar de la pintura, de las artes visuales en general, dentro de la cultura de los huamachucos y de los pobladores que han ido transmitiéndolo de generación en generación, y que actualmente le encontramos la mayor producción de esos diseños en la parte baja, ¿no? No sé si habrán podido ver en la festividad de agosto, por ejemplo, cuando viene la danza de los incas, ¿no? Ahí vemos muchos diseños dentro de su vestuario, ¿no? Igual en todas las danzas que pues tenemos el honor de verlo cada año, o de verlo danzar en cada momento aquí en Huamachuco. Por ejemplo, la contradanza, los emplumados, las ñustas, los turcos, ¿no? En todos sus disfraces, sus vestimentas, vamos a encontrar diseños que datan de mucho antes, ¿no? Y bueno, ya entrando un poco más a lo que es la pintura en sí, ¿no? O el dibujo y la pintura, no tenemos, lo voy a contar así como antecedentes, lo que tenemos actualmente es a dos señores, ¿no? Que datan más o menos de 1920, ¿no? Que sería un pintor que era profesor en el San Nicolás, si no me equivoco, de apellido Ceballos, ¿no? No tenemos mucha producción, ¿no? Actualmente no existen más que una o dos fotografías de algunos de los cuadros del señor Ceballos, que pues para la historia de la pintura puede ser uno de los más antiguos que se ha registrado, ¿no? Por otro lado tenemos al señor Arístides, ¿no? A un señor Arístides también que por ahí varios hemos podido poder apreciar en las redes sociales, que se ha publicado alguno de sus trabajos, de un aguatero, por ejemplo, ¿no? El aguatero, eso fue uno de los únicos cuadros también que he podido apreciar de este señor Arístides, ¿no? Que también el señor más o menos data del 1950 aproximadamente, ¿no? Ambos miren, con un estilo o con una corriente muy apegada a la de Sabogal, ¿no? Del indigenismo, ¿no? Y pues de ahí se ha trabajado bastante, no solamente en Huamachuco, más que en Huamachuco, se ha trabajado en la Libertad, ¿no? Especialmente en Trujillo, ¿no? Con la escuela pues de José Sabogal, que da Pedro Azabache, ¿no? Donde Pedro Azabache, al fundar la Escuela de Bellas Artes en Trujillo, pues crean una corriente del indigenismo, ¿no? De la pintura costumbrista, ¿no? Y dentro de ellos ya, por ahí podemos encontrar más adelante al señor, por ejemplo, Iván Ledesma, ¿no? Quien ya al estar en la Escuela de Bellas Artes en Trujillo, los dos señores anteriores que he hablado, me parece que ellos habían estudiado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? En Lima, ¿no? Porque aún no se creaba todavía la Escuela de Bellas Artes en Trujillo. Ya una vez creada la Escuela de Bellas Artes en Trujillo, ya había tenido oportunidad ya el señor Iván Ledesma de poder ir a estudiar, pero enseñaban esa corriente, ¿no? Del indigenismo, ¿no? Y a la vez, don Iván Ledesma no solamente crea o produce el indigenismo, ¿no? Sino se sale un poco más allá y va a lo que es
impresionismo y expresionismo, ¿no? Y por ahí también tiene mucha producción en lo que es abstracto, en una parte de su carrera también trabajó el abstracto, ¿no? Pero el abstracto un tanto indigenista, ¿no? Porque tenía rasgos, tenía color de aquí, de Huamachuco, ¿no? En sus atardeceres, en sus tierras, ¿no? Los colores de los campos, ¿no? Y eso es un poco que nos hace, o que identifica a la pintura huamachuquina y va cogiendo ya un estilo de pintura ya un poco más acercándonos a Huamachuco, ¿no? Que nos acercaría más a Huamachuco. Por otro lado, también por ahí encontramos a don Carlos Guevara, ¿no? Tal vez los que hemos vivido en Huamachuco y hemos tenido la oportunidad de conocerlo, que tenía su taller ahí cerca de la plaza y abierta la puerta, todos lo veíamos, ¿no? Y don Guevara pues ha producido más o menos hasta el 2000, si no me equivoco, que estaba abierta la puerta. Y él también, o sea, él ha hecho un registro, en su pintura ha hecho un registro de todas las costumbres, las tradiciones que se vivía en la tierra, ¿no? Aquí, por ejemplo, dentro de su producción podemos ver cómo trabajaban los hacendados, por ejemplo, ¿no? El campesino, ¿no? La trilla del trigo, ¿no? Todos esos registros lo podemos ver con don Carlos Guevara, ¿no? Ya, también con un estilo indigenista, ¿no? En la corriente indigenista, ¿no? Más adelante ya pues podemos encontrar a otros pintores ya un poco más contemporáneos, ¿no? Como es Wilser Chacón, por ejemplo, ¿no? Wilser Chacón también tiene un trabajo costumbrista, paisajista, ¿no? Él ha representado a los personajes de las danzas, ya los personajes a nuestros campesinos, a las hierberas, por ejemplo, ¿no? A las danzas, ¿no? Entonces, y por ahí también podemos encontrar Alfredo Cuba, Iván Peña, ¿no? Que igual, ambos con una técnica diferente, pero la corriente con el estilo siempre indigenista, costumbrista, ¿no? Por eso yo siempre es bueno decirlo, ¿no? Que nuestra tierra ha sido inspiradora, ¿no? Para los pintores, para los músicos, para los escritores y para todos los artistas, ¿no? Porque desde ahí seguimos, desde ahí había terminado más o menos hasta cuando ya yo tengo más uso de razón, ¿no? Todavía estaban en el anonimato, ¿no? Los señores, ¿no? Solamente se producía algunas cosas, digamos, así esporádicamente, ¿no? En algunos de los casos, ¿no? Y siempre pintabas y lo tenías guardado en tu casa o en tu taller, ¿no? Y ya Profesor Walter con Andrés Ballena imágenes, no, García, le queda un minuto, por favor. ya por Le queda un minuto de su ponencia, por favor. Sí, ya por el 2000 más o menos, encontramos con don Iván Ledesma, ya que crea una nueva corriente de pintura, ¿no? Con unos jóvenes ya más, digamos, más organizados, ¿no? Y desde ahí adelante empezamos a hacer las exposiciones, pues tanto en Huamachuco, en Trujillo y dentro de la nación, ¿no? Siempre manteniendo la corriente del indigenismo, ¿no? Entonces, cabe señalar que aquí en Huamachuco tenemos
mucho trabajo dentro de la inspirador folclore que tenemos dentro de nuestra provincia, ¿no? Espero alguna de sus preguntas poder responderles. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Walter Andrés Ballena García. Fuerte los aplausos para él. Si alguno de nuestros invitados tuviera alguna pregunta, por favor, puede hacerla llegar, ya que contamos con 2 minutos para ello. Bueno, entendiendo que todavía no hay ninguna pregunta, le hacemos mención a nuestro expositor que puede hacer uso de estos 2 minutos para que pueda hacer alguna acotación respecto al tema que ha desarrollado el día de hoy con nosotros. Bueno, a ver, resaltar por ahí también algunos de los exponentes de la pintura también en Huamachuco, que me está olvidando también de mencionar a don Aristóteles Cruz Ledesma, ¿no? Que también por los años 90 o 2000 también tenía las producciones en Huamachuco, ¿no? Pero en cuanto la organización de jóvenes que fue iniciada por don Iván Ledesma, empezaron a organizar y a valorar un poco más la pintura en Huamachuco, porque anteriormente pues se pintaba por amor al arte, como dicen, no pagaban por el valor de la pintura, ¿no? No pagaban. Si pintabas algo tenías que regalarlo o tenías que hacerlo gratis, no solamente por las gracias, ¿no? Pero de ahí, desde el 2000 atrás, un antes y un después de la pintura, ¿no? Porque del 2000 en adelante ya empezaron incluso a ingresar más estudiantes a la Escuela de Bellas Artes, interesarse más, ¿no? Y actualmente, pues, podríamos decir que en la actualidad, con más de 30 ya jóvenes egresados de la Escuela de Bellas Artes, y a la vez autodidactas, ¿no? Que se dedican y están en permanente producción de la pintura, la cerámica, escultura y otros trabajos de artes visuales, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro expositor. Estamos hablando del profesor Walter Andrés Ballena García con la excelente exposición que nos ha dado hace un momento. Fuerte los aplausos para él, por favor. A continuación vamos a presentar al profesor Marino Esteban Ruiz Castillo. Él es licenciado en Educación Primaria, actual docente de la institución educativa César Abraham Vallejo Mendoza de Huamachuco, exdirector de dicha institución educativa, compositor, expresidente de la Asociación de Cantantes, Compositores y Músicos de Huamachuco, expresidente del Bloque Cultural, exregidor de la Municipalidad Sánchez Carrión, fundador de la revista Los Niños y Niñas en Acción, descubridor de intérpretes de música folclórica, coordinador general del evento histórico, turístico y cultural Los Huamachuco. Por favor, recibimos con fuertes aplausos al profesor Marino Esteban Ruiz Castillo. Fuertes los aplausos para él. Bueno, muchas gracias. Agradecerles, en primer lugar, agradecer a Dios por brindarnos este momento y sobre todo por darnos salud a todos los que nos encontramos en este conversatorio y por qué no a todo el pueblo de Huamachuco, a nuestra patria y también a la gente de todo el mundo. Gracias a Dios. En segundo lugar, gracias a los organizadores, gracias al presidente y a todo el personal de la UNCA por haber organizado este importante conversatorio sobre lo que es el folclore. En este caso, a mí me ha tocado pues la música tradicional, autóctona y folclórica de aquí de Huamachuco,
y vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Por favor, amiga Constanza, si nos da pase al... Muy bien, gracias. Bueno, tenemos entonces la música guamachuquina en el tiempo. Vemos nosotros de que sin irnos muy atrás, aproximadamente en 1950, por favor, un poquito más atrás, mi amiga. Bien. Está bien, está bien. Sin irnos muy atrás, solamente a 1960, vemos por fuentes orales, porque no hemos encontrado fuentes formales, escritas, vemos por fuentes orales de que en Huamachuco la música que se ha cantado, si se quiere, de solista para bailar o cantar, mayormente, o toda, casi ha sido foránea, su mayor parte ha sido foránea. Foránea porque ha provenido de Ancash, con el jilguero del Huascarán, de Cajamarca con el Indio Maita, de Trujillo con los folclóricos de Laredo, de Utusco con el trovador andino, entre otros. Y esto llegaba a Huamachuco a través de emisoras que en aquel tiempo ya funcionaban, como es Radio Campesina de Cajamarca, Radio Bahía de Chimbote, Radio Trujillo de Trujillo. Y en ese tiempo, en esta década, se escuchaba la música en su radio nacional Onibico, que todavía algunos de nuestros campesinos conservan como reliquia. En Huamachuco, los más populares en las fiestas, ya sea de los hogares, un cabo de año, ya sea el cumpleaños, la corta de mota, la techa de casa, eran muy populares los cajeros, no los chirocos, porque los chirocos son parte de Ancash. Aquí ha existido los cajeros. ¿Por qué cajeros? Porque usaban una caja que lo hacían de tunto, es decir, de la raíz en este caso del maguey, ¿no? Forrado con cuero de venado o de borrega o de chivo, en todo caso de vaca. También su guaitana, que era un pedazo de madero, donde en la punta también iba forrado con cuero, y su flauta, pero la flauta hecha de la madera de sauco y un poco curvada. Y cuando no había sauco usaban, pues, en este caso, el carrizo. Ellos eran los populares en esta década, incluso en 1970, eran los más populares en las fiestas. Pero a la vez también la música que ha venido desde atrás, ha pasado por diferentes décadas, está en la actualidad viva y presente, es la música y el canto de las danzas. Definitivamente esa no ha cambiado, sigue permanente en los corazones, en el seno de nuestro pueblo. La música el canto de las quillayas, de los indios fieles, de nuestras ñustas y la música con que bailan las danzas. Y como veremos nosotros, la mayoría de ellos lo acompaña un cajero. Pero a la vez también en esta ya en 1960, como influencia que tiene de otro lugar esta música, también van mejorando los instrumentos, ya aparecen pues instrumentos como el tambor, como el bombo, todos ellos de cuero, de madera, ¿no? Hechos de madera. Aparece también la travesera, que se toca parecido a la quena, pero no en forma directa, sino al costado. Aparece la andara, luego el rondín, ¿no? La bandolina, y luego más adelante se va modernizando. Entonces, 1960, música que se haya cantado como canciones grabadas, no ha habido en Huamachuco. Todas eran que venían de fuera. Y más o menos en 1965 también se instala aquí en Huamachuco lo que es la Sonora Libertad, donde propagaban la música, los domingos música folclórica y los días de la semana música romántica y otro tipo de música, ¿no? Vamos a 1970. En 1970 los cajeros eran los llamados en las fiestas, entonando Marujita, el zorro negro, Soy pajita de la jalca, Huanchaco, pecho colorado,
por esta calle derecha juran matarme, ¿no? El compadrito, gallinazo y todos esos temas, Los Cajeros. Pero a mediados aparecen, o vienen a aparecer en 1970, aparece el Picá, que era un parlante, tenías, le decían la máquina, una parte donde se ponía el disco de carbón y funcionaba con batería. Cuando aparece este aparato, se va adueñando de los hogares donde ya se ponía música para bailar y los cajeros como que iban quedando de lado. Más adelante aparece el tocadisco, que también era más pequeño, funcionaba con pilas y también con discos de carbón, pero ya apareció el disco de plástico, el mini play con 3 temas y el long play con 6 temas y finalmente era con 12 temas. Sin embargo, los cajeros en los hogares se fueron desplazados, pero en las fiestas los cajeros hasta la actualidad son los llamados a hacer música. A finales ya de 1970 aparece aquí una emisora, que es Radio Huamachuco, RH, que le llamaban del señor Domingo Gil. Con él empiezan a hacer festival de canciones todos los domingos. Pero claro que aunque el fondo era, pues, el fin era lucro, ¿no? Vender licor, ¿no? Y eso. Pero iban ahí los artistas aficionados, como para ir descubriendo artistas. Por 1980 aparece ya Radio Los Andes. Y ellos, también dieron preferencia un poco a la música, sobre todo en las madrugadas. Estas 2 emisoras como que se motiva un poco más la música. Y en 1983 se funda la agrupación Yactataki. Aparece Yactataki con un estilo de música, pero también igual imitada, que era de los suros del Titicaca. Y más adelante ya se pega a los Jarcas y a otras agrupaciones. También aparece la agrupación Guaylillas, que tuvo un tiempo y no ha dejado ninguna grabación y luego por razones de trabajo ya sus integrantes dejaron de hacer música. Y también por ese tiempo aparecen las famosas grabadoras con cintas cassette. Siguiente página, mi amiga Constanza. Ya en 1990 me da la idea de que aquí aparece una música que ya es de disco para escucharlo en cintas cassette. Y aparece una artista folclórica, se llama Wilma Contreras, con su tema Mañana Domingo. Esta artista graba sus temas propios, canta sus propios temas, tiene grabadas hasta la actualidad decenas de canciones y nunca cambió de estilo. Canta con requinto, su propia música, no canta canciones de otros artistas, canta su única música que ella ha creado. Y pienso yo que esta es el punto de partida de la música guamachuquina, que es el huayno con Wilma Contreras. Y le ha dado un toque especial porque no ha cambiado ni se ha pegado un poco al sur, sino tiene su propio estilo. Por 1992, Yactataki graba su primer volumen con sus temas originales. Carga Tuquipe, Río Grande, ¿no? Un hermoso tema del profesor Aristóteles Cruz. Y bueno, pues empieza, ¿no? La feria de Yactataki. Sin embargo, después de haber grabado estos temas, más adelante, más un poco se pegan a los Jarcas, es decir, van grabando sus canciones, pero poco lo cantaban, más cantaban canciones de los otros grupos, que vienen a ser del sur, como también de los grupos de Bolivia. Por 1997, a finales, aparecen los Niños en Acción, quienes desde pequeñitos empezaron a hacer música y bueno, luego más después había más de 20, 30 artistas ya cuando han ido creciendo, han ido desarrollando ya su música folclórica. En el año 2000 aparece la pasión por la radio FM y la única FM que se pegó a apoyar a la música, en este caso folclórica, era una radio alternativa. En el 2000 también
En el 2000 aparece Radio Los Andes con un programa especial que es el primer festival folclórico de Radio Los Andes. Desde el 2000 hasta la fecha no ha parado de hacer festivales descubriendo muchos artistas. Al inicio eran con canciones inéditas, creadas por sí mismos y con su música, pero últimamente como que han dejado atrás y hoy son canciones imitadas que canten cualquier canción. Creo que el objetivo, el único en la actualidad, es solo descubrir una voz. Antes era descubrir el artista y descubrir también sus canciones, es decir, su autoría. El año, esta década del 2000, aparece otro artista que se llama el Cholo Maco, que lastimosamente, bueno, ha fallecido, pero también le puso un estilo especial con su canción, por ejemplo, Laguna Negra, Soy Campesino Peruano, que es un estilo especial que no se escucha en otras partes, digamos, del Perú, es un estilo propio, pero lamentablemente partió al más allá. Hoy su hermano está haciendo seguimiento de esa música. En el 2006 sucede de que aquí en Huamachuco hay la fiesta de agosto. En el 2006 se reclamaba que los artistas de Huamachuco, que ya existían, si bien imitando a algunos, otros que habían grabado, tuvieran su escenario para que ellos puedan también cantar en la serenata. Pusieron el tabladillo del campanario un poco más allácita, de donde un señor que tiene mucho dinero, guamachuquiner, que viene a la fiesta, no le gustó porque no podía ver el escenario del número 1, así que pagó que lo botaran el tabladillo. Lo han puesto por allá, por frente a Hotel Huamachuco. Los de ahí lo volvieron a votar, lo pusieron frente aquí a la calle Grau. Y de ahí este señor Platú de nuevo volvió a votarlos y lo votaron por detrás del campanario, sin luz y sin nada. Solo el único artista que cantó fue Sandro Oliva. Lastimosamente era una pena. Pero en el 2008, a fuerza de ganas, pues nos acercamos entre mi persona, donde se formaba siempre el comité de fiesta, a reclamar en ese tiempo al señor Carlos Loyola que por qué no se da importancia al artista local. Así que por reclamó me designó ser el presidente del escenario 2. Y desde el 2008 hasta la actualidad teníamos el escenario 2. Pero se creó con la intención de que los artistas locales den la serenata el 14 de agosto. Pero duró 2 años, 2008, 2009, 2010 eligieron un nuevo presidente, que lo que más miró era traer artistas de afuera, traer artistas que no sé, ganan dinero o hacen dinero, qué sé yo, y desde ahí hasta el momento, otra vez los artistas locales están marginados. Asimismo, a finales del 2000 aparece la fiebre del CD, todo era el CD, todos emocionados. También en 2008 aparecen los Juegos Florales que organiza el Ministerio de Educación. Hasta casi el 2014 también eran canciones inéditas que deben cantar los niños de su propia realidad, su lugar, caserío, provincia, región. Pero luego ya a partir de 2014 igual, no que sea cualquier canción que lo canten y no pasa nada. A partir del 2010, en el 2010 se trató a través de la Asociación de Cantantes, Compositores Musicales de que hubiera una sala de grabación en Huamachuco. Aceptó el alcalde de aquel entonces, se compraron algunas cosas que después, más adelante, con el nuevo alcalde entregaron y habían cambiado todas las cosas nuevas y se habían quedado con las cosas nuevas y nos dieron puro usadas que no sirvió. Estimado profesor Marino Esteban Ruiz Castillo, disculpe, le quedan 2 minutos, por favor. Muchas gracias. Justamente estoy en la parte final. Y finalmente, a partir de 2010 también aparecen muchos grupos de carnavales. Esos grupos sí le han dado una música, un estilo propio a Huamachuco. Por fin en carnavales tenemos música propia. Y luego en 2014 se instaló la sala de grabación que está, pues, gracias a la gestión de la Asociación de Cantantes y está administrada por lo que es la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. Siguiente, mi amiga. Nuestros artistas. ¿Cuáles son nuestros artistas? Los 2 primeros que han dado, que sacan, diríamos, la cara por Huamachuco, por su música auténtica, Wilma Contreras y Jack Tataki. Pero a ellos se han pegado otros que ahí van también, ahí van sacando la cara. El Cholomaco, Kenki José, Azucarcito de Folclor,
Sandro Oliva, Elisa García, hoy se encuentra en Italia como embajadora, Hilda Ruiz, Jessy Castillo, Juanita Fernández, el señor Aristóteles Cruz Ledesma, los compadres Ceci Marilú, los Beshis, Edith Bernuín, Grupo Mega, Canta Cumbia, grupos de carnavalitos y más grupos musicales y solistas, aunque ya la mayoría son imitadores. ¿Cuál es el problema? Aquí hay tres problemas. El artista local le falta hacer empresa o tener su manager para tener éxito. Segundo, las instituciones públicas, privadas y también el pueblo en general no valoran la música local. Y tercero, que los artistas no interpretan sus temas, sino imitan canciones foráneas en busca de popularidad, notándose su baja autoestima. No creen en sí mismos, ni son perseverantes con su música. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la tarea? Querer respetar y hacer perdurar nuestra música local. Asimismo, brindarles a los intérpretes el espacio que se merecen, reconocer su verdadero valor cultural, social y económico, porque a través de las canciones se perduran las costumbres y tradiciones de un pueblo. Difundir nuestra música local. Un guamachuquino no puede ser enemigo de otro guamachuquino, y es lo que está pasando. En Huamachuco, la música folclórica es la que manda aquí, asimismo la cumbia. Y como alguien decía, nadie es profeta en su tierra. Yo quisiera que seamos profetas nosotros en nuestra tierra y no que vayamos a otro lugar y después, cuando uno se hace popular, recién que venga fulano de tal y le damos los reconocimientos y todo. Debe ser al revés. Por eso yo digo, nunca dejemos lo nuestro por lo ajeno. Finalmente, para terminar, mi amiga siguiente, para dar a conocer a algunos artistas, entre nuestra música guamachuquina ahí tenemos los cajeros y las danzas, siempre han estado presentes desde muchas décadas atrás, lo están en el momento y seguirán. Y paralelamente a ellos, ahí tenemos a Wilma Contreras, la chica del rojiblanco, tenemos Yactataki, tenemos también a Aristóteles Cruz Ledesma, son artistas que cantan su propia música, Azucarcita de folclore, los famosos compadres, Elisa García, Kenty José, Ceci Marilú, y finalmente también tenemos Edith Bernuy, que llegó hasta Lima, Perú, cantando su tema Marca Huamachuco, los Beshis del Perú, una música sensacional, Sandro Oliva, Juanita Fernández, Willy Ruiz, Nelly Enríquez y muchos otros artistas. Lamentablemente, hay muchos artistas acá, pero todos se han dedicado a imitar. Termino con una anécdota. Vino en el 2005 Sonia Morales a Huamachuco a una presentación. Había una entrevista en la radio y me llamaron para hacerle algunas preguntas. Y una de mis preguntas fue a Sonia Morales. Sonia, ¿cómo te sientes tú habiendo un artista en Huamachuco que canta tus canciones? Me preguntó el nombre, le di el nombre y dijo, artista fulana de tal, gracias por cantar mis canciones, porque gracias a ti yo me hago más popular. Mire, el artista de acá se desvaloriza, no canta sus canciones y lo hacemos grandes a otros artistas de otros lugares. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Marino Esteban Ruiz Castillo. Fuertes los aplausos para él, por favor. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos respecto a los temas culturales de Huamachuco. Muy bien, ya como hemos podido notar, nos ha ganado un poquito el tiempo. Ha estado bastante interesante todas las ponencias que hemos tenido el día de hoy, como es la ponencia del señor Luis Flores Prado, asimismo también la ponencia del señor Walter Andrés Ballena García y del profesor Marino Esteban Ruiz Castillo. A continuación, para ya ir finalizando con este evento, las conclusiones del mismo las va a dar el profesor Daniel Cruz Trujillo en representación de la Universidad Nacional Ciro Alegría. Así que, por favor, fuertes los aplausos para él. Profesor Daniel Cruz Trujillo. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a los ponentes por darse el espacio y su tiempo para poder conversar sobre estos temas que son muy importantes para Huamachuco. Hay a veces que el tiempo a veces es un poquito mezquino con nosotros, pero ya habrá oportunidades donde podamos hablar
un poquito más largo de estos temas. Y Huamachuco se lo merece. Justamente es por eso que la Unidad de Servicios Culturales y Artísticos esté evocado en realizar este tipo de conversatorios, porque las universidades de alguna manera también tienen que tener su lado cultural, y en eso nos estamos basando, ¿no? Entonces, un agradecimiento especial a todos los ponentes y les esperamos en una próxima oportunidad para poder desarrollar estos temas con más tranquilidad. Un agradecimiento también especial a la Universidad Ciro Alegría por ver que estos temas son de interés público, son de interés en nuestro círculo huamachuquino que tenemos acá, y lógicamente pues estos temas nos tienen que conllevar a tener bastante reflexión en cada uno de sus aspectos artísticos y culturales que tiene. Muchísimas gracias a todos ellos y nos veremos pues en una próxima oportunidad, y el agradecimiento fraterno y amical a cada uno de ustedes. Gracias. De esta manera hemos llegado a la parte final de este fórum, el folclore de Huamachuco y su evolución.